Ya tienes 37 años y todavía estás soltero. Debe ser difícil pasar el año nuevo solo. Mi hermana se burló lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Dejé mi copa y dije con calma: no te preocupes por mí. He estado casado mucho tiempo. Mi madre se quedó congelada en medio del brindis. Ya tienes 37 años y todavía estás soltero. Debe ser difícil pasar el año nuevo solo. Mi hermana Vanessa lo dijo lo suficientemente fuerte como para que toda la mesa lo escuchara. Luego se inclinó contra el hombro de su esposo Trevor y sonrió de esa manera en que la gente sonríe cuando acaba de hacer un punto del que está orgullosa. Dejé mi copa lentamente. La miré directo a los ojos. No te preocupes por mí, dije. He estado casado mucho tiempo. Mi madre se quedó congelada en medio del brindis. El champán en su copa se quedó absolutamente quieto, como si incluso las burbujas hubieran dejado de moverse para escuchar. Vanessa se rió, la risa reflexiva de alguien que aún no ha entendido que el suelo ha cambiado. Eso no es gracioso, Daniel. No era una broma. La mesa se quedó en silencio de una manera específica que solo ocurre cuando se ha dicho algo irreversible. Mi padre dejó su tenedor. Trevor miró a Vanessa. Vanessa me miró, y yo le respondí con 8 años de paciencia acumulada de una sola vez y pensé: ahí está, pero me estoy adelantando. Déjame decirte de qué tipo de familia provengo. Mis padres son buenas personas que construyeron un mundo muy pequeño y lo amueblaron con mucho cuidado. Mi padre, Robert K. Hill, pasó 31 años como maestro de historia en una escuela secundaria en Naperville, Illinois. Mi madre, June, enseñó piano en la sala de la casa en la que crecí hasta que su artritis lo hizo imposible. No son personas crueles, no son personas maliciosas. Sin embargo, hay personas que aprendieron a medir el mundo con la regla que tenían justo enfrente, lo que significaba que cuando su hija, Vanessa, se casó con Trevor a los 24 años, tuvo 2 hijos fotogénicos a los 30 y compró una casa colonial de 4 habitaciones en Downers Grove, eso se convirtió en el estándar por el cual todo lo demás en la familia se medía. Vanessa es 3 años mayor que yo. Ella y yo nunca hemos estado tan cerca como lo están algunos hermanos. Esa cercanía fácil, enviándose memes por mensajes de texto, que parece effortless desde el exterior. Éramos civilizados, éramos funcionales. En las cenas familiares, pasábamos el pan y preguntábamos sobre la vida del otro de maneras que eran técnicamente preguntas, pero que en realidad eran solo lugares de conversación mientras esperábamos a que la charla regresara a ella. No le guardé rencor durante mucho tiempo. Quiero ser honesto al respecto. Entendí en algún nivel que no lo hacía a propósito. Ella había construido una vida que era visible, medible, fotografiable, y las personas a su alrededor la habían premiado por ello tan consistentemente que simplemente había dejado de poder ver cualquier cosa que no encajara en ese marco. Mi vida no encajaba en ese marco. Soy un médico e investigador. Me especializo en lesiones cerebrales traumáticas. Específicamente, desarrollo y evalúo protocolos de tratamiento para pacientes en la fase aguda después de una TBI severa. El trabajo no es glamoroso de una manera que se traduzca bien en conversaciones familiares. No hay un antes y un después. No hay un momento en el que el paciente se levante y me agradezca en televisión. Hay resultados de tratamientos y conjuntos de datos y protocolos que son adoptados por centros de trauma en todo el país y ocasionalmente una familia que me encuentra 6 meses después del accidente de su hijo para decir que está caminando de nuevo. Ese es el trabajo. Me encanta. Lo he amado desde mi 2º año de la escuela de medicina y nunca en 15 años he considerado hacer otra cosa. La relación de mi familia con esta carrera ha sido, en el mejor de los casos, una admiración a distancia y en el peor, una especie de incomprensión benigna que eventualmente se endureció en algo más pointed. ¿Cuándo vas a vivir una vida real?, preguntaba mi padre. Es decir, ¿cuándo te vas a casar? Comprar una casa en un suburbio que pueda visitar, producir nietos que pueda acariciar. Está casado con su carrera, diría Vanessa, con esa simpatía ensayada que desarrolló y que en realidad era solo desprecio, vestido con algo más socialmente aceptable. Dejé de corregirlos hace años. Decidí que era más fácil ser la historia de advertencia, el hermano soltero, la etiqueta de advertencia de 40 años. Déjenlos tener la historia que necesitaban. Yo tenía una vida de la que no sabían nada, y yo había elegido eso. Lo había elegido deliberadamente, y lo había protegido durante 8 años, y la mayor parte del tiempo era suficiente. La mayor parte del tiempo. Conocí a Claire en una conferencia de robótica quirúrgica en Londres en otoño, hace 8 años y medio. Ella estaba presentando una investigación sobre sistemas de retroalimentación háptica para cirugía microscópica asistida por robot. Yo estaba allí representando al Comité de Evaluación de Tecnología de Imágenes de mi hospital. Un comité al que me habían pedido unirme principalmente porque era la única persona en mi piso que había leído la literatura relevante. La investigación de Claire desafiaba uno de los supuestos fundamentales en nuestro marco de evaluación, y así lo mencioné durante la sesión de preguntas y respuestas, frente a aproximadamente 200 personas, con lo que pensé que era precisión cuidadosa. Ella desmanteló mi argumento en 4 oraciones.
No fue cruel al hacerlo, simplemente fue correcta y exhaustiva, y cuando la sesión terminó, me encontró en el pasillo y me ofreció comprarme un café también, ya que, como ella lo expresó, suavizó el golpe profesional. Tenía ojos oscuros y un acento de Edimburgo, y se reía de sus propios chistes medio segundo antes de terminarlos, lo que me pareció inmediatamente desarmador. Hablamos durante 3 horas en esa cafetería, primero sobre la investigación, luego sobre el campo, después sobre la medicina en general, y finalmente sobre otras cosas por completo. Me perdí la cena esa noche. Ella se perdió una recepción de bebidas. Había estado obligada a asistir. Ninguno de los dos mencionó esto hasta mucho después. 7 meses después de Londres, en un sábado lluvioso en las tierras altas de Escocia, en una ceremonia a la que asistieron 11 personas. Sus padres, sus 2 mejores amigas de la universidad, mi colega y mejor amigo, el doctor Marcus Webb y su esposa, y un registrador llamado Donald, quien nos dijo a mitad de la ceremonia que había estado casando parejas en ese lugar durante 22 años y que nunca había visto que no lloviera. Claire y yo nos casamos, sin invitación familiar, sin anuncio, sin espectáculo. Mi familia se enteró exactamente cuando decidí decírselo, que fue esta noche, en esta mesa de cena, en esta cocina que todavía tenía el mismo papel tapiz que tenía cuando yo tenía 11 años, porque mi hermana había hecho un comentario de más en un año de más, y finalmente me había quedado sin los pacientes particulares necesarios para seguir sin responder. Debería explicar los años intermedios porque importan. Claire dirige la división europea de una empresa de robótica quirúrgica llamada Variaxis. Ella es, según cualquier medida, considerablemente más exitosa que yo, lo que ella disputaría y yo insistiría. Ha ganado el premio Richardson por innovación biomédica. Ella ha sido publicada en revistas que asigné a mi residencia como lecturas obligatorias antes de saber que existía. Ella da conferencias principales en congresos y he estado sentado en la primera fila en varios de ellos, observando cómo la sala se inclina hacia adelante de la misma manera que lo hacen las salas cuando la persona que habla dice algo que realmente cambia la forma en que piensas. Tenemos una casa adosada en Lincoln Park, Chicago. Tenemos una cabaña en el norte de Michigan en la que pasamos agosto siempre que nuestros horarios lo permitan, lo cual es menos frecuente de lo que a cualquiera de los dos le gustaría. Tenemos una vida que es plena, específica y nuestra, y no requiere la aprobación de nadie para funcionar. Y así es precisamente como la diseñé, pero había costos por el secreto. También quiero ser honesto acerca de eso. Los costos fueron en su mayoría pequeños, y había hecho las paces con ellos. Claire había conocido a Marcus, y Marcus había conocido a Claire, y los 4 de nosotros cenábamos periódicamente, y ella estaba integrada en mi mundo profesional de maneras que parecían naturales y correctas. Nunca había conocido a mis padres, nunca había conocido a Vanessa. Esto era por acuerdo mutuo, está bien, o al menos lo suficientemente bien, pero hubo momentos. La salud de mi padre me asustó hace 2 años, cuando conduje solo a Naperville y esperé en la sala de espera del hospital solo, y no pude explicarle a la enfermera que preguntó por qué había venido solo. El 65 cumpleaños de mi madre, una cena en casa, donde las fotos familiares en el refrigerador eran todos los hijos de Vanessa, y estuve sentado frente a ellos durante 3 horas sintiéndome como un invitado en una historia en la que no había sido escrito, y las llamadas telefónicas de Vanessa. ¿Puedes cuidar a los niños este fin de semana? No estás haciendo nada de todos modos. El compañero de trabajo de Trevor está divorciado, tiene 2 hijos, pero honestamente, Daniel, realmente no puedes ser demasiado exigente. Tu mamá dijo que has estado trabajando mucho. ¿Estás bien? Solo me preocupa que estés sola. La dejé creer lo que necesitaba creer. Me dije a mí mismo que no valía la pena la conversación. Me dije que estaba protegiendo algo. Lo estaba. Simplemente no conté con cuánto tiempo podría sostenerlo antes de que el peso del silencio se volviera más pesado que lo que costaría cualquier revelación. Mi madre me llamó personalmente en diciembre. Tu padre ha estado cansado, dijo. Más de lo habitual. Por favor, ven para Año Nuevo si puedes. Claire estaba en Londres. Tenía una conferencia. La misma ciudad, diferente década. La misma semana de presentaciones, recepciones y conversaciones nocturnas y cafeterías. Le hablé sobre la cena. Ella dijo, ve, pasa tiempo con tu familia. Te llamaré a medianoche. Lo dijo de la manera sencilla en la que dice la mayoría de las cosas, por lo cual he estado agradecido durante 8 años. Conduje hacia Naperville el 31. La casa se veía igual que siempre, como siempre había sido, la misma luz exterior en la misma porche con la misma maceta de barro que había tenido el mismo tipo de crisantemo cada octubre desde 1987. Me senté en el auto un momento antes de entrar. No esperaba que la noche fuera como resultó. Estaba equivocado al respecto. Vanessa empezó antes de los aperitivos. Ella y Trevor habían llegado antes que yo, lo que significaba que ya había tenido tiempo de establecer el marco de la noche. Estaba en su segundo vaso de vino. Trevor tenía esa apariencia particular de un hombre que ha aprendido a mantenerse ligeramente periférico en estas cenas, y lo respetaba por eso. Debe ser agradable no tener a nadie con quien coordinar, dijo.
Cuando mencioné que el viaje había sido fácil, solo aparecer cuando sonreí y no dije nada. Trevor conoce a un tipo de su firma que tal vez te gustaría, dijo, mientras mi madre aún pasaba el pan. 40, recientemente divorciado, muy exitoso. Ustedes probablemente tendrían mucho en común. Trevor miró la canasta de pan. Eso es amable de tu parte, dije. Solo creo que en cierto punto, Daniel, tienes que ser realista sobre que ya tienes 37 años y todavía estás soltero. Debe ser difícil pasar el año nuevo solo. Esa fue la que hizo clic. He pensado desde entonces en por qué esa línea en particular fue la que funcionó. He revisado el cálculo, de la manera en que lo haces cuando quieres entender tu propio comportamiento con cierta precisión. No era el contenido. Había escuchado versiones de ese sentimiento durante años. Era la forma en que lo dijo. La manera en que lo dijo lo suficientemente alto para que toda la mesa escuchara. Y luego se volvió hacia Trevor y sonrió, como si acabara de entregar algo satisfactorio, como mi soledad, la soledad que ella había inventado. La soledad que no existía era un punto que estaba anotando. Esa fue la que funcionó. Puse mi vaso sobre el mantel blanco. La miré fijamente. No te preocupes por mí, dije. He estado casado durante mucho tiempo. El silencio que siguió fue extraordinario. No el silencio cortés de una conversación que se ha detenido brevemente, ni el silencio incómodo de un mal chiste. El absoluto silencio celular de una mesa llena de personas que han entendido simultáneamente que algo real acaba de entrar en la habitación. La copa de champán de mi madre tembló, solo un poco. Observé cómo apretaba el tallo. ¿Qué? La voz de Vanessa había subido medio tono. 8 años en marzo, dije. Su nombre es Claire, es de Edimburgo. Ella dirige la división europea de una empresa de robótica quirúrgica llamada Variaxis. Nos casamos en las tierras altas de Escocia un sábado bajo la lluvia. Desbloqueé mi teléfono y lo deslicé sobre la mesa. Las fotos no estaban escenificadas. Esa es la cuestión de 8 años de un matrimonio real. No tienes que curar nada. Estábamos Claire y yo en un acantilado sobre el Mar del Norte, riéndonos de algo fuera de cámara, su cabello volando al viento. Estábamos los dos en una gala benéfica en Manhattan la primavera pasada. Ella en un vestido verde que me habían pedido específicamente recordar que no era azul verdoso. Daniel es esmeralda. Había una foto que Marcus había tomado en la ceremonia de los premios Richardson en Boston. Claire en el podio. Yo en la primera fila con las manos entrelazadas y mi cara haciendo lo que hace cuando estoy orgulloso de algo y trato de lucir sereno al respecto. Vanessa tomó el teléfono. Observé cómo su cara pasaba por 5 configuraciones diferentes. Incredulidad, cálculo, algo que podría haber sido vergüenza, algo que era definitivamente enojo, y finalmente una especie de vacío quebradizo, que era la versión de su cara de comprar tiempo. Esto es falso, dijo. Estás inventando esto. ¿Por qué habría de inventar esto? Porque tú... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Porque esto no tiene ningún sentido. Durante 8 años simplemente. He sido muy feliz durante 8 años. Le dije. Esa parte no es complicada. Mi madre encontró su voz. Salió más pequeña de lo habitual. ¿Por qué no nos lo dijiste? La miré. Había pensado en esta pregunta sobre cómo la respondería si alguna vez se hiciera y tenía preparadas algunas versiones diferentes de la respuesta. Algunas eran más amables que otras. Elegí la honesta. ¿Sabes qué hago específicamente para trabajar? Pregunté. No que sea médico. Específicamente, ella abrió la boca. Sus ojos se movieron ligeramente. La forma en que los ojos de las personas se mueven cuando están buscando información que no están seguros de tener. Ella dijo, ¿trabajas con lesiones cerebrales? Desarrollo y evalúo protocolos de tratamiento para pacientes en la fase aguda tras una lesión cerebral traumática severa. Protocolos que ahora se utilizan en centros de trauma en 11 estados. Di una conferencia magistral en una conferencia de neurología en Zúrich hace 14 meses. Gané el premio Hadley Research Fellowship. Hice una pausa. Lo compartí en el grupo familiar de chat. Envié una foto de la placa. Miré a Vanessa. Tú enviaste un emoji de pulgar arriba, dije, y luego publiqué 3 párrafos sobre el torneo de fútbol del niño. Ella abrió la boca. No salió nada. La conferencia de Zúrich fue la semana después del cumpleaños de tu hijo. Dije, le envié una tarjeta desde allí. Tú respondiste a la cadena familiar. Lindo, gracias. No estaba enojado cuando dije esto. Quiero dejarlo claro, mi voz era neutra. No estaba actuando como si estuviera calmado. Estaba tranquilo de la manera en que uno está tranquilo cuando ha tomado una decisión y simplemente la está comunicando. Dejé de compartir cosas que eran importantes para mí, porque cada vez que lo hacía, desaparecían. Se convertían en notas a pie de página. Pasaban a ser un segundo plano. Y cuando encontré algo que realmente quería proteger, una persona que amaba, un matrimonio del que estaba orgulloso, tomé una decisión. La mesa estaba muy quieta. Mantuve las cosas privadas por la misma razón que dejé de explicar mi trabajo o de corregirte cuando me presentabas como tu hermano soltero en las fiestas o de defenderme cuando papá preguntaba cuándo iba a tener una vida real. Recogí mi abrigo de la parte posterior de la silla. Dejé de necesitar que esta habitación me entendiera. Me tomó un tiempo, pero llegué ahí. Mi padre habló por primera vez desde que deslicé mi teléfono sobre la mesa. Su voz era baja.
Daniel, no estoy enojado, dije, y lo decía en serio. Quiero dejarlo claro. No me voy enojado. Me voy porque Claire me está llamando a la medianoche y preferiría no llegar tarde. La voz de Vanessa se quebró ligeramente en los bordes, que fue el primer sonido desprotegido que había escuchado de ella en años. ¿Crees que eres mejor que nosotros? La miré durante un largo momento. No, dije. Solo dejé de caminar a tu lado para decirme que no lo era. Recogí mi abrigo. Caminé a través de la cocina donde mi madre había enseñado piano durante 20 años. Pasé junto al refrigerador cubierto de fotos de los hijos de Vanessa. Salí por la puerta lateral hacia el frío de Chicago, que golpeó mi cara como algo limpio y honesto, y me quedé en el último escalón por un aliento antes de caminar hacia mi auto. Mi teléfono ya estaba encendido en mi mano. ¿Qué tan malo fue? Sonreí por primera vez toda la noche. El tipo de sonrisa que proviene de un lugar real. El tipo que no puedes fabricar en una mesa. Escribí de regreso, te diré todo. Voy de camino a casa. Hay una secuela de esa noche que te contaré en su totalidad porque creo que las versiones parciales de estas historias son deshonestas, y la deshonestidad es algo de lo que ya he tenido suficiente. Mi madre me llamó el 3 de enero. Estaba en el hospital entre turnos, y vi su nombre en mi teléfono, y me metí en la escalera para contestar. Ella preguntó si podía conocer a Claire. Lo dijo de la manera en que dice las cosas difíciles rápidamente, sin preámbulo, como un vendaje que se quita. Dijo, me gustaría conocerla. Si ella está dispuesta, le dije que preguntaría. La respuesta de Claire cuando le pregunté fue característicamente directa. Por supuesto, dijo, aunque quiero que se note que he sido muy paciente. Y lo había sido. Esa es la verdad. 8 años de fotografías en eventos familiares a los que asistió sin ella. 8 años de vacaciones explicadas con su complicada situación. 8 años eligiendo no presionar por un cambio que no le correspondía a ella presionar. Tenía opiniones al respecto. Hablamos de ello muchas veces a lo largo de los años, pero ella lo había entendido a su manera, como entiende la mayoría de las cosas, que esta era mi herida que debía cargar hasta que estuviera lista para dejarla ir. Mis padres volaron a Chicago en marzo con motivo de nuestro 8º aniversario. Mi madre trajo flores, que debió haber agonizado por elegir porque ella es alguien que se preocupa mucho por esas cosas. Mi padre estrechó la mano de Claire y luego, después de unos 30 segundos, le hizo una pregunta sobre su investigación que demostró que la había buscado en Google, lo cual me pareció tan inesperadamente conmovedor que tuve que ir a la cocina un momento bajo el pretexto de servir más vino. La cena salió bien, salió mejor que bien, salió. Mi padre, que ha pasado 31 años haciendo que la historia sea accesible para los adolescentes, y Claire, que puede hablar con cualquiera sobre cualquier cosa siempre que tengan curiosidad al respecto, descubrieron un interés mutuo en la geopolítica de la investigación médica de la Guerra Fría que duró aproximadamente 90 minutos y requirió una segunda botella. Mi madre me apartó a un lado después de la cena en la cocina, mientras Claire y mi padre seguían conversando en el comedor. Ella guardó silencio por un momento, y luego dijo, ella es extraordinaria. Yo sabía. Dije, ¿por qué no nos lo dijiste? Pensé en la versión larga de la respuesta. Pensé en la conferencia principal en Zúrich, en el emoji del pulgar arriba y en los 37 años de ser la nota al pie de la familia. Pensé en el cuidado con el que había construido una versión de mí mismo para ellos que fuera manejable y bidimensional y que no requería mantenimiento. No quería que ella se convirtiera en algo de lo que se hablara a sus espaldas. Dije que no estaba dispuesta a permitir que eso le sucediera. Mi madre no dijo nada por un largo momento. Lo entiendo, dijo finalmente, y lamento que hayamos hecho eso necesario. Eso fue lo único que necesitaba de ella. Se lo dije. Vanessa y yo hemos hablado 2 veces desde Año Nuevo. La primera conversación fue corta y difícil, y terminó con ella diciendo que se sentía emboscada, y yo diciendo que no había sido así. La segunda fue más larga. Ella me llamó en febrero, una mañana de domingo, y estaba más callada de lo que esperaba, y dijo algo que no he podido dejar de pensar desde entonces. Dijo que no sabía que lo estaba haciendo. Yo le creí. Esa fue la parte difícil, creerle y al mismo tiempo mantener la idea de que aún así había sucedido, que el no saber no había hecho que fuera menos grave. Sé que tú no sabías. Dije que eso probablemente lo hacía peor. Un poco. Dije que sí. Ella preguntó por Claire, genuinamente, con preguntas que necesitaban respuestas reales. ¿Cuál era su investigación? ¿Cómo era su trabajo día a día? Si yo era feliz. Respondí todo por primera vez, y no puedo recordar cuánto tiempo hablé con mi hermana sobre mi vida y ella escuchó. No estaba resuelto. No quiero pretender que estaba resuelto. Estas cosas no vuelven a encajar automáticamente. Se reconstruyen lentamente, de manera imperfecta, con muchas revisiones silenciosas para asegurarse de que la base se mantenga, pero fue un comienzo. La noche de Año Nuevo, conduje de regreso a casa a través de una Chicago vacía. Las calles pálidas y frías, iluminadas de naranja por las farolas.
la ciudad y el silencio suspendido de un año que termina. Estacioné frente al townhouse y me quedé en el auto por unos minutos, sin pensar en nada en particular, solo disfrutando de la extraña y específica alivio de algo que se había sostenido durante mucho tiempo, finalmente liberado. Mi teléfono decía 11:52. Entré. A las 11:59 estaba sentado en el sofá con mi laptop abierta y la cara de Claire apareció en la pantalla desde su habitación de hotel en Londres. Ella ya estaba en el año nuevo desde hacía 7 horas, pero aún estaba despierta porque así es ella. Ella tenía una copa de vino en la mano y el cabello suelto, y se veía como la primera cosa que quería ver cada año por el resto de mi vida. Bueno, dijo ella, cuéntame todo, así que lo hice. Le conté sobre la mesa y la copa de champán, y la cara de Vanessa moviéndose a través de los 5 colores. Le hablé sobre el emoji de pulgar arriba, y la conferencia de Zurich y mi padre quedándose en silencio, y la mano de mi madre temblando en el tallo de su copa. Le conté sobre salir al frío en el primer respiro honesto de aire, y la forma en que el viaje a casa se sintió como dejar algo que había estado cuidando más tiempo del que me di cuenta. Ella escuchó como siempre escucha, que es completamente sin interrupciones, sin actuaciones, solo esa calidad particular de atención que le brinda a las cosas que le importan. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé. Siento como si hubiera estado en una habitación con mala acústica toda mi vida, dije, y alguien finalmente abrió una ventana. Ella sonrió, esa sonrisa específica, medio segundo antes de la risa que la siguió. Esa es la metáfora médica más precisa que has usado para una experiencia emocional, dijo. He estado practicando el momento justo antes de la medianoche. En Londres, alguien afuera de su ventana del hotel encendió un fuego artificial. El sonido llegó a través de la computadora portátil pequeño y lejano, y ella miró brevemente hacia la ventana, y luego de vuelta a mí. «Feliz año nuevo, Daniel. Feliz año nuevo», dije, afuera, en la casa adosada. Chicago comenzaba su propio ruido. Claxon distantes, un grito de algún lugar al final de la cuadra, la baja percusión de una ciudad recordando que está viva. Me senté con eso por un momento. Lo dejé entrar. Había pasado 8 años construyendo una vida demasiado buena para explicársela a las personas que no estaban prestando atención. Hacía mucho tiempo que había dejado de necesitar que lo entendieran. Simplemente no me había dado cuenta hasta esa noche, de lo mucho más ligero que me sentiría una vez que dejara de fingir que no era así.